¿Cómo me escucha? Buen día, doctor. Sí, Buen se día, escucha. doctor. Sí, se lo escucha. Sí, doctor, buen día. Muy bien, entonces empezaremos la lección de hoy día. Hoy vamos a ver quizá uno de los temas más importantes de todo este capítulo del sistema nervioso. Vamos a hablar del sistema nervioso autónomo. Este es un sistema nervioso que está distribuido por todo el organismo, en especial gobierna el funcionamiento de las vísceras, por eso también se lo conoce como sistema nervioso visceral. Y van a ver ustedes que ahora vamos a hablar del sistema nervioso autónomo y de sus características particulares, pero vamos a repetir todos todas estas características del sistema nervioso autónomo en cada uno de los sistemas que vayamos viendo a lo largo de la asignatura. Cuando hablemos del sistema cardiocirculatorio, el sistema nervioso autónomo gobierna el sistema cardiocirculatorio, es uno de los sistemas de control y de regulación del sistema cardiocirculatorio esenciales. Lo mismo en el sistema respiratorio o en el sistema digestivo o en el sistema renal. Entonces, el sistema autónomo está íntimamente relacionado al funcionamiento de todos los órganos y de todos los sistemas del organismo. Bien, entonces empezaremos hablando de las características del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, entonces, es una porción del sistema nervioso, forma parte de todo el sistema nervioso del organismo, que controla la mayor parte de las funciones viscerales. Está vinculado con la regulación de la presión arterial, la motilidad digestiva, las secreciones gastrointestinales, el vaciamiento de la vejiga, la sudoración, la temperatura corporal, la respiración y otras funciones corporales. Este sistema se caracteriza porque actúa muy rápidamente y con gran intensidad, en especial el sistema simpático. Las respuestas del sistema simpático son inmediatas y potentes. En tanto, el sistema parasimpático, que es el otro componente del autónomo, además del simpático, también actúa con rapidez e intensidad, pero el simpático particularmente se caracteriza por una respuesta rápida e intensa al regular las funciones intestinales o viscerales, orgánicas en general. Por ejemplo, si baja la presión arterial, cualquier evento hace que baje la presión arterial o disminuya la frecuencia cardíaca en segundos, la respuesta del simpático levantando nuevamente la presión arterial o intentando retornar la presión arterial a valores normales, lo mismo que la frecuencia cardíaca. Entonces, estas respuestas son rápidas e intensas, las del sistema nervioso autónomo. Bien, tenemos los dos componentes del sistema nervioso autónomo. Uno es el sistema nervioso simpático y otro es el sistema nervioso parasimpático. Generalmente el sistema nervioso simpático predomina en toda la respuesta del organismo ante situaciones de alarma. En realidad, el sistema simpático es el que pone al organismo en estrés, ¿no? El estrés es la respuesta del organismo ante una alarma. Tal como vemos acá, vean, si una persona está sentada o echada y aparece una serpiente, inmediatamente nos ponemos de pie y escapamos o nos defendemos, pero entramos en estrés, en alarma. Toda esta respuesta la controla el sistema simpático. En cambio, cuando estamos relajados y en especial cuando estamos, por ejemplo, digeriendo alimentos después de haber comido, nos sentimos
no cansados, pero sí con ganas de echarnos, estamos relajados, hasta podemos sentir un tanto de sueño, y ahí es donde domina el sistema parasimpático, ¿no? El sistema parasimpático está vinculado más a las funciones gastrointestinales. Después de que comemos, el sistema gastrointestinal tiene que entrar en gran actividad, tiene que transportar los alimentos, tiene que mezclarlos, tiene que secretar jugos digestivos, tiene que desdoblar los alimentos hasta convertirlos en sustancias muy sencillas, muy simples, en aminoácidos, en ácidos grasos, en monosacáridos y empezar la absorción de esos alimentos, que es una actividad intensa a nivel del sistema gastrointestinal. Entonces, ahí domina el sistema parasimpático, ahí funciona a plenitud el sistema parasimpático. En cambio, cuando tenemos que responder ante cualquier estímulo que nos ponga en tensión, en alarma, está el simpático. Si estamos caminando por la calle, tenemos que estar atentos, además de todo el sistema y todos los mecanismos de comportamiento y de respuesta que hemos visto a nivel del sistema nervioso central y a nivel de la corteza cerebral. El simpático actúa controlando las vísceras que van a ayudar a que estemos atentos, a que estemos listos para correr, para saltar, para atravesar una calle. Fíjense lo que es atravesar una avenida. Ustedes cada vez que van a la universidad tienen que pasar una avenida, aunque el semáforo esté verde para ustedes, igual hay que tener una máxima atención, porque puede venir nomás un conductor de esos que igual se pasa y hay que estar atento, corriendo para atravesar la calle. Todas esas actividades, vean, están controladas por el sistema simpático. Generalmente el sistema simpático produce respuestas intensas en el sistema cardiocirculatorio, como vamos a ver, también en el sistema respiratorio y en el sistema metabólico, aumenta el metabolismo. Bien, vamos entonces a hablar de cómo está organizado el sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema nervioso autónomo se divide en dos sistemas o dos subsistemas, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Este sistema nervioso autónomo se va a activar a partir de centros que están situados en la médula espinal, en el tronco del encéfalo y en el hipotálamo. El hipotálamo controla en realidad casi todas las respuestas del sistema nervioso autónomo, porque hasta el hipotálamo llegan todos los estímulos sensitivos que pueden activar la respuesta tanto del sistema nervioso central en general como la del sistema nervioso autónomo. El hipotálamo está directamente conectado con los núcleos que están en el tronco del encéfalo, que están en la médula espinal y que van a enviar los estímulos a través de los nervios simpáticos o los nervios parasimpáticos para que se cumplan determinadas funciones viscerales, es decir, determinadas funciones en los órganos, en las vísceras. Pero también el simpático suele operar por medio de reflejos viscerales. Estos reflejos son señales sensitivas subconscientes que se originan en un órgano y pueden volver al mismo órgano, como un estímulo sensitivo que se origina en un órgano y puede volver al mismo órgano, o puede originarse en un órgano y volver a otro órgano, ¿no? Por ejemplo, cuando el intestino, la primera porción del intestino recibe una cantidad importante de quimo ácido, muy ácido, que está procediendo desde el estómago. Entonces hay un reflejo, ¿no? Que inhibe la motricidad gástrica, hace que el estómago deje de enviar quimo al intestino, hasta que el intestino pueda procesar todo ese quimo.
¿Cuál es el estímulo? Entonces aquí el pH, la acidez del contenido gástrico que está pasando hacia el duodeno. El duodeno es una víscera que normalmente tiene un pH alcalino. Y si el pH se torna muy ácido, entonces el duodeno no va a poder trabajar, no va a poder cumplir con su función de digerir los alimentos que han pasado desde el estómago. Necesita un pH alcalino. Entonces, ven cómo hay un reflejo visceral inmediatamente desde el duodeno, enviando un estímulo sensitivo que vuelve como una respuesta motora hacia el estómago, inhibiendo al estómago, evitando que siga pasando quimo hacia el intestino. Y así como este reflejo, vamos a ver muchísimos reflejos en las arterias, en el sistema digestivo, hay muchos reflejos autónomos. Bien, entonces, volviendo a la división del sistema nervioso autónomo, recuerden, el simpático es el que más que nada controla la respuesta de alarma del organismo frente a estímulos que son demasiado, digamos, excitantes, ¿no? Que pueden poner en riesgo o pueden dañar nuestro organismo. O también que, por ejemplo, no solo eso, sino cuando tenemos que correr, cuando tenemos que competir o cuando tenemos que dar un examen, nos ponemos tensos, ¿no? Ahí el sistema nervioso simpático está actuando, está descargando una gran cantidad de su neurotransmisor, la noradrenalina y la adrenalina. Y por otro lado está el sistema nervioso parasimpático, que más que nada actúa con el funcionamiento del sistema gastrointestinal. También actúa en el funcionamiento del sistema cardíaco, produce bradicardia. ¿Ven? El sistema nervioso parasimpático, bradicardia, disminuye la frecuencia cardíaca. En cambio, el simpático acelera el funcionamiento del corazón. Entonces, son funciones diferentes que tienen estos dos sistemas en los diferentes órganos, aunque esta regla no siempre se cumple. En algunos órganos, los dos sistemas actúan de manera colaboradora, ¿no? Y en otros de manera antagónica, y en otros un sistema actúa y el otro no actúa, ¿no? Por ejemplo, en los vasos, ahí solamente actúa el sistema simpático, no hay acción del sistema parasimpático en los vasos, no hay inervación parasimpática en los vasos. Bien, entonces, el sistema simpático y parasimpático está controlado desde el hipotálamo, ¿ya? Y desde el hipotálamo parten una cantidad de neuronas y en el propio hipotálamo hay, como hemos visto en una clase anterior, hay núcleos importantes que tienen que ver con el control de la temperatura, con el control del balance del agua, con el control de las motivaciones, de la alimentación. Hay también, desde aquí parten neuronas para activar los núcleos que están en el tronco del encéfalo, tanto en la protuberancia, en el mesencéfalo, en la protuberancia y en el bulbo raquídeo, núcleos importantísimos que tienen que ver con la presión arterial, con la frecuencia respiratoria, con la frecuencia cardíaca. Entonces, todos estos núcleos que controlan las funciones viscerales tienen conexiones con el hipotálamo y desde aquí, ya sea desde los núcleos hipotalámicos o desde los núcleos del tronco del encéfalo, parten fibras de nervios simpáticos y parasimpáticos hacia las diferentes vísceras, ¿no? Bien, ahora veamos la anatomía fisiológica del sistema simpático. El sistema simpático está organizado en dos cadenas de ganglios simpáticos paravertebrales. Si observamos aquí la médula espinal, ¿no es verdad? Que está dentro de la columna vertebral, pero esta es la médula. Desde la médula parten
desde el asta anterior de la médula parten las ramas de los nervios motores, como hemos visto, que van hacia los músculos y que producen la contracción y la relajación de la musculatura esquelética. Pero hay un asta intermedio lateral, ¿no? Que es desde donde parten las cadenas o los nervios simpáticos. Entonces, desde el asta intermedio lateral de la médula parten y salen igual por el agujero anterior de la médula espinal junto con las raíces de los nervios raquídeos, de los nervios que se dirigen hacia los músculos, salen estas raíces de los nervios simpáticos, estas fibras de las raíces de los nervios simpáticos, y se dirigen a dos cadenas ganglionares que están paralelas a la médula espinal, una a la izquierda y otra aquí a la derecha, ¿no? Entonces, estas dos cadenas se llaman cadenas de ganglios paravertebrales. Son las cadenas de ganglios paravertebrales. ¿Por qué se llaman paravertebrales? Porque están paralelos a la médula espinal. Una en la izquierda y otro, una en la derecha, otra en la izquierda. O, si lo vemos de frente, o uno a la... Sí, 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 esta persona está de frente o esta médula está de frente a nosotros, aquí la izquierda y aquí la derecha, ¿no? Bien, ahora, además de estas dos cadenas de ganglios, ¿qué es un ganglio? Es un acúmulo de neuronas. Cuando hablamos de ganglios, estamos diciendo que aquí hay una gran cantidad de neuronas. Hay unas neuronas entonces que están en el asta intermedio lateral y que envían sus axones hasta el ganglio paravertebral. Y aquí en el ganglio paravertebral hay otra neurona. Hay no una, sino muchísimas neuronas. Estos axones entonces se conectan con las neuronas que están en los ganglios. Bien, ahora, además de estas cadenas, de estas dos cadenas paravertebrales, están otros ganglios, ¿no? Estos ganglios que se los llama ganglios satélites. Está el ganglio celíaco y el ganglio hipogástrico. Aquí también van a llegar axones que parten desde el asta intermedio lateral de la médula. Estos axones ya no hacen una estación en el ganglio paravertebral, sino que se dirigen directamente al ganglio satélite, al ganglio periférico, ya sea al celíaco o al hipogástrico. Entonces, así está organizada el sistema simpático a su salida de la médula espinal. Ahora, vean, ¿desde dónde hasta dónde abarcan las raíces simpáticas? Desde T1 hasta L2, ¿no? Desde los segmentos medulares T1 hasta L2. Bien, ahora, el sistema simpático entonces está constituido por estas dos cadenas de ganglios paravertebrales y estos dos ganglios periféricos. Otra particularidad que tiene el sistema simpático y que lo diferencia del sistema nervioso central, de las raíces de los nervios raquídeos. Vean, los nervios raquídeos que llevan el impulso motor para los músculos salen desde la raíz anterior de la médula, atraviesan el agujero anterior y luego se dirigen directamente hacia el músculo e inervan al músculo, no hacen ninguna sinapsis en su camino, llegan al músculo. Estas raíces simpáticas no hacen lo mismo. Las raíces simpáticas salen desde la médula, desde el asta intermedio lateral, y un axón llega hasta el ganglio. Y ahí en el ganglio hace sinapsis con otra neurona. Esa segunda neurona va a recién enviar un axón hasta el órgano, ¿no?
ya sea desde la cadena paravertebral o desde el ganglio celíaco o hipogástrico, hay una segunda neurona que va a enviar el acción hacia el órgano. Entonces, para una mejor eh, comprensión, vamos a decir que el sistema simpático tiene dos neuronas. Una neurona preganglionar, que es esta que sale desde el asta intermedio lateral y llega al ganglio, y una neurona postganglionar, que sale desde el ganglio y se dirige hacia el órgano que va a inervar. Entonces, recuerden, hay dos neuronas, una neurona preganglionar y otra neurona postganglionar, ¿no? Eh, Veamos aquí, está mejor todavía, el soma de la neurona preganglionar está donde en el asta intermedio lateral de la médula. Y desde el asta intermedio lateral de la médula, vean, va a salir igual por el asta anterior, se va a dirigir hacia el, el, eh, 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 el ganglio. ¿Fíjense? Llega hasta el ganglio, en el ganglio hace una sinapsis con una segunda neurona, esta segunda neurona, la neurona postganglionar tiene su soma, su cuerpo en el ganglio, aquí esta sinapsis, se produce la sinapsis y ya desde el ganglio, la segunda neurona o neurona postganglionar envía sus fibras, sus axones, hasta el, el órgano que va a ser inervado. Ahora, hay una cosa importante que hay que tener en cuenta, que el, el, la salida del axón de la neurona preganglionar desde la médula está, digamos, acompañada, van juntas con la con la raíz del nervio raquídeo, sale junto con los nervios raquídeos, un mismo paquete nervioso, digamos, ¿no? Pero vean, en el recorrido se va a dividir. El nervio espinal va a continuar hacia el músculo y en cambio el nervio simpático se va a dirigir hacia el ganglio. Ahora, esta parte, este recorrido en el que tanto el nervio espinal como el nervio simpático van juntos, se llama ramo comunicante blanco. Y luego va a haber el ramo comunicante gris por lo que las raíces del simpático se van a dirigir hacia los órganos, ¿no? O hacia el órgano o hacia el... A ver, no, primero, es el ramo comunicante blanco por el que las raíces del simpático se dirigen hacia el ganglio o hacia los órganos que va a irrigar. Ahora, vean, luego hay unas raíces, unas neuronas preganglionares que parten del ganglio y abandonan el ganglio y vuelven hacia el ramo en el que, hacia el paquete para volverse a unir al paquete nervioso, para volverse a unir con el nervio espinal. Estas raíces que abandonan por el ramo comunicante gris ya no están yendo a un órgano en particular, sino están volviendo hacia el paquete nervioso para unirse al nervio espinal, al nervio raquídeo. Y van a caminar, van a discurrir junto con el nervio raquídeo hasta el lugar donde van a producir la inervación de tres estructuras importantes. ¿Vean? Unas van a ser las que van a inervar
los músculos piloerectores, otras las glándulas sudoríparas, ¿no? Y otros los vasos de la piel. Entonces, estas ramas del parasimpático que abandonan el ganglio, el ganglio paravertebral por el ramo comunicante gris, recuerden, vuelven hacia el paquete nervioso, se unen nuevamente al nervio espinal y se dirigen hacia la zona donde el nervio espinal inerva el músculo y estas ramas del simpático van a inervar los músculos piloerectores, van a inervar los eh, eh, vasos sanguíneos y las glándulas sudoríparas. Bien, entonces tenemos esas características de la neurona preganglionar, ¿no? Tenemos entonces una neurona preganglionar que llega al ganglio paravertebral, otra que va a llegar al ganglio satélite. Desde el ganglio paravertebral, algunas o muchas de estas neuronas preganglionares van a hacer sinapsis con neuronas que se van a dirigir ya hacia los órganos. Estas neuronas postganglionares que salen desde el ganglio van a ir a inervar el órgano. Y otras fibras desde estos ganglios paravertebrales van a salir por el ramo comunicante y van a ir junto con el nervio espinal, entonces, a inervar las glándulas sudoríparas, los vasos sanguíneos y los nervios o los músculos piloerectores. Bien, hay otra neurona preganglionar que va a ir directamente hasta el ganglio periférico, hacia el celíaco o hacia el hipogástrico. Aquí va a ser sinapsis con una neurona postganglionar que se va a dirigir al órgano. Bien, entonces tenemos las neuronas preganglionares y las postganglionares, ¿no? Estas son las neuronas postganglionares. Recuerden, tenemos la neurona preganglionar que sale del sistema nervioso central, del asta intermedio lateral de la médula, junto con el nervio raquídeo, se dirige en su recorrido, se separa del nervio raquídeo y se dirige al ganglio autonómico. Aquí hace sinapsis con otra neurona, la neurona postganglionar. Y esta neurona postganglionar recién va a llegar hacia el órgano. En el caso del simpático, entonces, hay algunas fibras postganglionares que abandonan el ganglio y vuelven a unirse al nervio raquídeo, al nervio espinal, y acompañan en el recorrido al nervio espinal hasta llegar a la zona donde van a inervar a los nervios, a los músculos piloerectores, van a inervar a las glándulas sudoríparas y a los vasos sanguíneos de la piel, no a todos los vasos sanguíneos, solo a los vasos sanguíneos que están en la piel. Y bien, estas son fibras simpáticas tipo C. Bien, entonces, volviendo a hacer un resumen, el sistema nervioso simpático tiene las dos cadenas de ganglios paravertebrales, tiene los ganglios celíacos e hipogástricos, los periféricos, tiene las neuronas preganglionares y tiene también las neuronas postganglionares, ¿no? La mayor parte de las neuronas postganglionares salen del ganglio hacia los órganos. Hay un grupo de neuronas postganglionares que se va a dirigir junto con los nervios raquídeos hacia estas otras estructuras. Músculos piloerectores, glándulas sudoríparas y vasos sanguíneos. Bien. Ahora, ¿cómo se distribuye desde el punto de vista segmentario el sistema nervioso simpático? Vean, todas las
fibras nerviosas que se originan en las astas intermedio lateral del segmento T1, abandonan el segmento T1 y también la C8 puede incluir, no en todos los individuos empiezan el T1, puede incluir el C8 o T2 también, pero T1 es el lugar por donde emergen. Todas las que emergen procedentes de T1, fíjense, se van a dirigir hacia el ganglio y luego ahí las neuronas postganglionares de esos ganglios van a ascender y van a inervar generalmente la cabeza. T2 va a salir y va a inervar el cuello. T3, T4, T5, T6, el tórax, ¿no? T7, T8, T9, T10, T11, el abdomen. Y T12, L1 y L2, las piernas y parte de la pelvis, ¿no? Entonces, esta es una distribución segmentaria que no es, digamos, precisa porque pueden variar, pero en general esas serían las agrupaciones de neuronas que se dirigen a los diferentes órganos o a las diferentes zonas, no órganos, sino zonas del organismo, ¿no? Bien, ahora, hay unas terminaciones nerviosas simpáticas que aquí vamos a ver, vean, también salen del asta intermedio lateral y no van a hacer sinapsis ni en la cadera paravertebral, ni en el ganglio celíaco, ni en el ganglio hipogástrico, sino se van a dirigir, hagamos de aquí, van a salir y va a ir directamente a la médula suprarrenal, hasta aquí. Esta es una, perdón, no desde aquí, sino desde aquí, desde el asta intermedio lateral. Es una sola neurona, la neurona preganglionar. Va a llegar hasta la médula suprarrenal. Aquí la médula suprarrenal tiene un tejido nervioso, o sea, la médula suprarrenal desde el punto de vista embriológico desciende del tejido nervioso y en realidad la estructura de la médula de la glándula suprarrenal, porque la glándula suprarrenal tiene la corteza que tiene unas características y la médula que tiene otras características. La corteza se divide en tres zonas y va a producir tres hormonas diferentes, la aldosterona, el cortisol y los andrógenos. Esa es una producción de la médula, de la glándula suprarrenal. Pero la parte más interna de la glándula suprarrenal se llama médula. Esa parte más interna desciende desde el punto de vista embriológico del tejido nervioso. Y entonces estas células de aquí actúan como pequeñas neuronas, muy pequeñas neuronas, ¿no? Que van a constituirse en las neuronas postganglionares de esta neurona preganglionar que está llegando hasta la médula suprarrenal, hasta la glándula suprarrenal, pero exactamente hasta la médula de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal está sobre el riñón, como un gorro, por eso se llama suprarrenal. Esta glándula es muy, muy importante. Ya les digo, produce primero la corteza produce tres hormonas esenciales para la vida y la médula produce otras dos, la adrenalina y la noradrenalina. ¿Sí? Entonces, vean, cuando estas fibras nerviosas preganglionares abandonan
la médula espinal, las intermedio lateral de la médula espinal, recorren sin hacer ninguna sinapsis hasta llegar a la médula suprarrenal. Ahí recién hacen sinapsis con unas células muy pequeñitas, que son células descendientes desde el punto de vista embriológico del sistema nervioso y actúan como neuronas postganglionares. Y esas neuronas producen adrenalina y noradrenalina. Esta adrenalina y noradrenalina se secreta hacia el torrente sanguíneo, se segrega hacia el torrente sanguíneo, sale a la sangre e inunda todo el cuerpo. Por eso cuando estamos en estrés nos asustamos, o cualquier situación, o vamos a competir, o vamos a dar un examen, o voy a correr, o voy a subir gradas, me pongo en estrés, me preparo para la acción, ¿ven? Y ¿qué inunda mi cuerpo? Un torrente de adrenalina y de noradrenalina, ¿ya? Gracias a estas neuronas que están en la médula suprarrenal. Entonces recuerden, la médula suprarrenal produce adrenalina y noradrenalina. Después, cuando veamos endocrino, vamos a volver a hablar de la médula suprarrenal, pero más que nada vamos a hablar ya de la corteza de la glándula suprarrenal. Esta corteza que produce aldosterona, cortisol y andrógenos. Bien, entonces hasta ahí el sistema simpático. Ahora hablemos del sistema parasimpático, la anatomía fisiológica. Esto han debido ver en anatomía, los recorridos, etcétera. No vamos a entrar en detalles que ya saben, pero esta es una anatomía funcional. Necesitamos repasar esta anatomía funcional del simpático y del parasimpático. El sistema nervioso parasimpático incluye dos componentes. Un componente craneal, donde participan varios nervios craneales, el tercer par, el quinto par, el séptimo par, el noveno par, y un componente, y el décimo par también, ¿no? Todos los pares craneales, el tercero, el séptimo, el noveno, el décimo, y un componente sacro, ¿no? Este componente sacro está compuesto por los segmentos medulares de la médula espinal, de los nervios sacros 2 y 3. Los nervios craneales que participan en el sistema parasimpático van a distribuirse, ¿no? Vean, el motor ocular común, el tercer par craneal, va a generar, perdón, sí, va a inervar los procesos ciliares, los músculos ciliares del ojo, eh, eh, el esfínter de la pupila, ¿no? Eh, el tercer par o motor ocular común. El séptimo par, el facial, va a inervar las glándulas lacrimales, las glándulas nasales y las glándulas eh, eh, submaxilares. El octavo par, a través del trigémino, va a inervar también las glándulas, perdón, el octavo, no, el noveno par, el séptimo par, a través del trigémino, va a inervar las glándulas, la submaxilar y las glándulas caliciformes que están en la boca también, ¿no? Esta glándula submaxilar, nos estamos refiriendo a las glándulas salivales, ¿no?
Aquí el facial, entonces, directamente va a inervar las glándulas lacrimales, las que producen lágrimas, las glándulas nasales, las que producen la mucosa nasal, y a través del trigémino, las glándulas submaxilares, que son glándulas salivales. El glosofaringio, en cambio, el noveno par, solamente va a inervar la parótida. El décimo par, o vago, este es el neumogástrico vago, se llama vago porque hace un recorrido muy largo por el cuerpo, ¿no? Inerva el corazón, inerva todo el tubo digestivo, el sistema urinario, eh, parte del sistema urinario. El sistema sacro o el parasimpático sacro es el que va a inervar más que nada el sistema urinario desde la vejiga, la próstata, la uretra, ¿no? Va a controlar, por ejemplo, todos los procesos de micción y también va a inervar la porción, el segmento descendente del colon y el recto. Entonces, el parasimpático, vean, inerva una gran cantidad de estructuras, ¿no? Si vemos aquí la distribución del parasimpático, podemos ver que el décimo par es el que más abarca, ¿no? Prácticamente, fíjense, el décimo par, casi todos los órganos, ¿no? Corazón, pulmones, esófago, estómago, el intestino delgado, la orbital proximal del colon, el hígado, la vesícula biliar, páncreas, riñones, porciones superiores de los uréteres, eh, 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 todos los órganos que están en el tórax y en el abdomen. El tercer par craneal, el esfínter de la pupila y el músculo ciliar. El séptimo, glándula lagrimal, glándula nasal y glándula submandibular. Y el noveno, la glándula parótida, básicamente. Esta es una glándula salival, es la glándula más grande que produce saliva. Y finalmente el componente sacro, el colon descendente, parte del colon transverso, también la mitad del colon transverso en algunas oportunidades, el recto, la vejiga, las porciones inferiores de los uréteres, los genitales externos, todos los órganos que están en la pelvis. Bien, ahora, el parasimpático también tiene sus neuronas preganglionares y sus neuronas postganglionares. Como ustedes pueden ver, las neuronas preganglionares, en el caso de los nervios craneales, son todas las neuronas que salen, las fibras nerviosas de los nervios que salen desde el origen del nervio craneal hasta un ganglio. Generalmente estos ganglios están ubicados en las inmediaciones de los órganos. Eh, eh, el recorrido de la neurona preganglionar, ¿sí?, generalmente es largo, porque los ganglios que están distribuidos alrededor de los órganos van a tener neuronas, van a contener los somas de las neuronas postganglionares, y estas neuronas postganglionares son neuronas con un axón muy corto. En realidad, las neuronas postganglionares están prácticamente en las inmediaciones de los órganos. Si haríamos una comparación en el recorrido de las neuronas del sistema simpático, digamos, esta es la neurona preganglionar del simpático, ¿no? Tiene un recorrido más o menos largo, y la neurona postganglionar más largo todavía, ¿no? Porque desde los ganglios paravertebrales, por ejemplo, va a recorrer hasta los órganos. En cambio, la del simpático o del parasimpático, si esta es la neurona
preganglionar, esta es una neurona con un axón largo, ¿no? En cambio, las fibras preganglionares o las neuronas preganglionales van a tener axones cortitos, ¿no? Que van a estar ya en las inmediaciones del órgano al que van a inervar. Esa es una característica de estas neuronas postganglionares del parasimpático. Entonces, doctor, Ahora, es todo, digamos, al revés, ¿no? Doctor. ¿cómo? ¿Sí? Es como al revés, ¿no? Sí, al revés, pero ahora, excepto todo tiene su excepción. Fíjate que la neurona postganglionar, por ejemplo, del, eh, de la médula suprarrenal, es una neurona postganglionar pequeñita, ¿no? Y la neurona preganglionar es larga, tiene un recorrido muy largo hasta la glándula. Pero en general sí, los recorridos de las neuronas preganglionares del simpático son más largos, ¿no? Y o sea, perdón, del parasimpático son más largos que los recorridos de las neuronas preganglionares del simpático, ¿no? ¿Está claro eso? Solo a excepción de la suprarrenal, dijo, ¿no? Doctor. Claro, solo las suprarrenales, porque vean, la neurona preganglionar del simpático, acá en la suprarrenal, volveremos, como hemos visto, va a salir del intermedio lateral, del asta intermedio lateral, y no va a parar hasta llegar a la médula. Y ahí va a ser sinapsis con esas células que actúan como neuronas, porque en realidad descienden del sistema simpático, ¿no? del tejido nervioso, ¿no? Sino descienden del sistema nervioso embriológicamente. Entonces, aquí hacen su sinapsis. Entonces, esta es una neurona preganglionar con una fibra o con un axón bien largo, ¿no? Después el resto tienen fibras preganglionares relativamente largas y las postganglionares, vean, sí, son bastante largas en su recorrido. Bien, ahora, entonces ya hemos visto las características del sistema simpático y parasimpático desde el punto de vista de su organización, ¿no? En neuronas pre y postganglionares y la ubicación de los ganglios. Y el origen, digamos, también de cada una de las neuronas preganglionares, ¿no? Bien, ahora hablaremos de las características básicas del funcionamiento. Ya entraremos en lo que es la fisiología del sistema simpático y parasimpático, ¿no? Para que estos sistemas nerviosos funcionen, necesitan transmitir la información que están trayendo, ya sea una información o el estímulo que están trayendo, ¿no? Que sea un estímulo excitador o sea un estímulo inhibidor. Necesitan transmitir. Primero tienen que transmitir, vamos a hacer aquí un dibujo. Primero tienen que transmitir el impulso desde la neurona preganglionar a la neurona postganglionar y luego desde la neurona postganglionar al órgano. Hagamos de cuenta que este cuadrado es el órgano. Entonces, el impulso que sale de la médula, ¿no? El estímulo que sale de la médula, ya sea un estímulo excitador o inhibidor, tiene que venir en forma de potencial de acción. Este es un potencial de acción que se transmite desde la médula a lo largo del axón de la neurona preganglionar. En, en el axón terminal, este potencial de acción va a producir ¿qué? La liberación de un neurotransmisor, ¿no? Este neurotransmisor se tiene que unir a un receptor en la neurona
postganglionar, en la membrana del soma de la neurona postganglionar. Y va a transmitir, ¿qué cosa? Un potencial de acción. El estímulo va a seguir recorriendo la neurona postganglionar hasta llegar al axón de la neurona postganglionar. Y aquí también se va a liberar un neurotransmisor. Este neurotransmisor es el que se va a dirigir a un receptor, a una proteína receptora que está en la membrana de la célula del órgano que se va a inervar y va a producir ya sea la excitación o la inhibición de este órgano. ¿Dónde tengo? Borrador. Aquí. Bueno, o la inhibición, ¿no? Y ya. Excitación o inhibición del órgano. Entonces, los dos sistemas, tanto el parasimpático como el simpático, funcionan en base a esta transmisión de estímulos, ¿no? A través de un neurotransmisor. Ahora, tenemos fibras que van a secretar un neurotransmisor que es la acetilcolina, ¿ya? Y tenemos fibras que van a secretar un neurotransmisor que es la noradrenalina. A las fibras que secretan acetilcolina les vamos a dar el nombre de fibras colinérgicas, de acetilcolina, colinérgicas. Y a las fibras que secretan noradrenalina le vamos a poner el nombre de adrenérgicas, ¿no? Por noradrenalina. Bien, hasta aquí está claro. Entonces, hay fibras adrenérgicas y hay fibras colinérgicas, ¿no? Ahora, en los dos sistemas vamos a encontrar fibras colinérgicas y fibras adrenérgicas. Vean, por ejemplo, las fibras colinérgicas, ¿dónde están? Todas las neuronas preganglionares, estas neuronas preganglionares de los dos sistemas, tanto del simpático como del parasimpático, secretan acetilcolina. Entonces, la neurona preganglionar es una neurona colinérgica. Luego, todas las neuronas postganglionares del sistema parasimpático, si este es el sistema parasimpático, van a secretar acetilcolina hacia los órganos. Entonces, el parasimpático va a inervar finalmente el órgano con acetilcolina. Entonces, también es una neurona colinérgica, la postganglionar del sistema parasimpático. Por eso es que al parasimpático, o más bien a la acetilcolina, se la conoce como el neurotransmisor parasimpático. Es el neurotransmisor que caracteriza al parasimpático, porque en realidad estas neuronas postganglionares son las que secretan acetilcolina y esa acetilcolina es la que excita o inhibe el órgano que está inervando. Por otro lado, vamos a tener, en el caso del sistema simpático, ¿verdad? Esta es la neurona preganglionar que secreta acetilcolina. Esta es una neurona colinérgica, ya estamos viendo, todas las neuronas preganglionares, simpático y parasimpático, son colinérgicas. Y aquí vamos a dibujar una diferente, una roja.
Esta es una neurona preganglionar del simpático o postganglionar del simpático que secreta noradrenalina. Entonces, esta noradrenalina es la encargada de actuar sobre el receptor del órgano y producir ya sea excitación o inhibición. Por eso también a la noradrenalina se la conoce como el neurotransmisor simpático por excelencia, porque la neurona postganglionar, esta, la que produce la excitación o inhibición del órgano, secreta noradrenalina. ¿Está claro? No se olviden. Hay fibras colinérgicas tanto en el simpático como en el parasimpático. Estas fibras colinérgicas son las fibras preganglionares de los dos sistemas. Además, hay fibras colinérgicas en el sistema o en el parasimpático, en las fibras postganglionares. Estas postganglionares secretan acetilcolina directamente sobre el órgano. Y hay fibras colinérgicas en las neuronas preganglionares del simpático y en las neuronas postganglionares, las fibras postganglionares son adrenérgicas o noradrenérgicas, porque secretan noradrenalina. Ahora, hay una excepción aquí, y la excepción son estas fibras nerviosas del simpático, que se dirigen hacia los vasos sanguíneos, los músculos piloerectores y las glándulas sudoríparas. ¿Recuerdan? Hace un momento hablábamos precisamente de que estas salen por el ramo comunicante gris, desde el ganglio, vuelven a unirse al nervio raquídeo, al nervio espinal y acompañan en su trayecto hasta llegar a inervar los vasos sanguíneos de la piel, los músculos piloerectores de la misma zona de la piel y las glándulas sudoríparas de la misma zona de la piel hacia donde está yendo ese nervio. Entonces, aquí vamos a tener una neurona postganglionar que va a secretar acetilcolina, es esta excepción. Ahora, desde el punto de vista, pero de la inervación visceral, de las vísceras del corazón, del esófago, de la tráquea, de los bronquios, del estómago, de los vasos sanguíneos, de las arterias, de las venas del organismo, la fibra postganglionar es una fibra adrenérgica, es decir, secreta acetilcolina. ¿Está claro esto? Sí, doctor. Allá, ¿quedó claro? No hay duda de esto, ¿sí? Porque esto es importante que entiendan para no confundirse, porque muchas veces hay la confusión de que ¿cuál es el neurotransmisor del sistema simpático? La acetilcolina. No, la acetilcolina sí, evidentemente participa del sistema simpático, pero en la neurona preganglionar y en estas excepciones que son la inervación a estas estructuras. Pero en general, en la mayoría de los órganos del organismo, ¿no? Actúan las neuronas postganglionares que secretan adrenalina o más que nada noradrenalina. ¿Sí? Ahora, bien, entonces, las terminaciones finales del parasimpático entonces van a secretar acetilcolina. Por eso se lo llama transmisor parasimpático. Las terminaciones finales del simpático, noradrenalina. Por eso se lo llama transmisor o neurotransmisor simpático. ¿Ya?
Cuando el simpático entonces actúa, está segregando noradrenalina. Cuando el parasimpático está actuando, está segregando acetilcolina, ¿no? Esta secreción es sobre los órganos sobre los que ya va a actuar. Entonces, si la terminación final del parasimpático segrega acetilcolina sobre el corazón, va a tener un efecto parasimpático. Y sobre el corazón, la acetilcolina produce una inhibición, por ejemplo, del nódulo sinusal y todo el sistema de conducción. Entonces, si inhibe al nódulo sinusal e inhibe a todo el sistema de conducción, va a producir una bradicardia, va a haber una disminución del ritmo de la frecuencia cardíaca, ¿no? Va a disminuir la frecuencia cardíaca. Si la terminal final del simpático segrega noradrenalina sobre el mismo nódulo sinusal, va a generar un efecto simpático. Y en este caso, vean, la noradrenalina sobre el corazón, este efecto simpático, produce un aumento de la frecuencia cardíaca, produce un aumento notorio de la frecuencia cardíaca. Entonces va a producir taquicardia. Como el parasimpático en el corazón, en el nódulo sinusal, va a producir inhibición, dando como resultado una bradicardia. En cambio, el simpático va a producir una excitación, dando como resultado una taquicardia, ¿no? Eso gracias a la secreción de dos neurotransmisores diferentes. Ahora, ¿cómo es el mecanismo para la secreción de los transmisores y su posterior eliminación? Y hemos visto que la acetilcolina en los nervios raquídeos, por ejemplo, cuando se transmite el impulso nervioso que va a producir la contracción del músculo, ¿no es verdad? La acetilcolina se libera desde el terminal sináptico y se dirige a su receptor, un receptor nicotínico que está en el músculo, en la membrana del músculo, ¿no? Esa acetilcolina se sintetiza en el mismo axón terminal, no se sintetiza en el soma de la neurona, porque es un neurotransmisor de molécula pequeña, ¿no? Y se sintetiza a partir de dos sustancias muy simples, la colina y el acetil-CoA. Para que se produzca la unión entre la colina y el acetil-CoA, es necesario que intervenga una enzima, la acetiltransferasa de colina. Cuando interviene esta enzima, entonces se produce la reacción química y se forma la acetilcolina. En este caso, ya no en los terminales, ¿no? Sino en esas dilataciones bulbosas llamadas varicosidades que se presentan alrededor de los órganos en las porciones terminales, tanto del simpático como del parasimpático. Estas varicosidades entonces están cargadas de vesículas con el neurotransmisor. Estas vesículas se llenan con el neurotransmisor que se sintetiza ahí mismo, ¿no? Gracias a la acción de la acetiltransferasa de colina en el caso de la acetilcolina. Ahora, estas varicosidades tienen una gran cantidad de mitocondrias, ¿no? Que van a participar en estas reacciones bioquímicas, porque, por ejemplo, para que la acetiltransferasa de colina actúe sobre la colina y el acetil-CoA, tiene que producir una reacción bioquímica y esa reacción bioquímica necesita energía. ¿Quién da la energía? Es el ATP que producen estas mitocondrias. Ahora,
La noradrenalina también se sintetiza directamente en el terminal o aquí en este caso en la varicosidad, que es la parte terminal del sistema simpático, ¿no? La neurona postganglionar del sistema simpático. La noradrenalina también se va a sintetizar desde, desde una sustancia muy simple, ¿no? Desde la tirosina, que es un aminoácido. Una enzima va a convertir la tirosina en dopa. La dopa va a convertirse, gracias a la acción de otra enzima, en dopamina, y otra enzima va a convertir la dopamina en noradrenalina. Es una cadena de reacciones bioquímicas que se producen directamente en estas varicosidades gracias a la intervención de tres enzimas o dos enzimas y con el uso de ATP, ¿no? Una vez que la noradrenalina se forma, igual que la acetilcolina, se almacena en vesículas, y cuando llega un potencial de acción, despolariza toda la neurona postganglionar, ingresa el calcio, ese potencial de acción abre canales de calcio, el calcio ingresa a las varicosidades y el calcio ayuda a la secreción de los neurotransmisores, ya sea de la acetilcolina o de la noradrenalina. Entonces, por exocitosis, ¿no? Gracias a la presencia del ion calcio, se vierte el neurotransmisor hacia las inmediaciones del órgano donde va a cumplir su efecto. La acetilcolina, entonces, como les decía, se sintetiza a partir de la acetil-CoA más la colina, la acetiltransferasa de colina, y produce acetilcolina. Y además hay que recordar que lo mismo que sucede en el músculo esquelético, el músculo liso visceral tiene también a la acetilcolinesterasa, que es la enzima que va a destruir a la acetilcolina, va a hidrolizar a la acetilcolina inmediatamente después de que actúe. Esa es la, digamos, síntesis y la vida de la acetilcolina. La acetilcolina, entonces, también, que se forma en las varicosidades, en las terminaciones del sistema parasimpático, de las neuronas postganglionares del sistema parasimpático, tiene una vida de milisegundos, ¿no? Muy poco tiempo actúa la acetilcolina ahí. Bien, la noradrenalina, como les decía, también se sintetiza a partir de este neurotransmisor, la tirosina, una enzima hidroxilasa, la va a convertir en dopa. Otra enzima, una descarboxilasa, va a actuar sobre la dopa y la va a convertir en dopamina. Y finalmente, otra enzima, hidroxilasa, va a actuar sobre la dopamina y la va a convertir en noradrenalina. Esta noradrenalina ingresa a las vesículas, que están también en estas varicosidades, en las terminaciones del sistema simpático, en las neuronas postganglionares del simpático, y cuando viene un potencial de acción, se vierte en las inmediaciones del órgano y desde ahí se dirige hacia sus receptores. Ahora vean, la noradrenalina puede ser metilada, hay una metiltransferasa que va a actuar sobre la noradrenalina y la va a convertir en adrenalina. Esto ocurre en las células de la médula suprarrenal. Entonces, en la médula suprarrenal, desde la tirosina se forma primero dopamina, luego dopa, noradrenalina y finalmente adrenalina. Pero la médula suprarrenal no solamente tiene adrenalina, sino también noradrenalina. Cerca del 80% de la secreción de la médula suprarrenal es adrenalina y 20% noradrenalina. También este mismo mecanismo van a seguir
las células noradrenérgicas, adrenérgicas que están, por ejemplo, en el sistema nervioso central, en el cerebro. Hemos visto ayer o anteayer o en clase pasada que en el locus ceruleus, en el mesencéfalo, se produce una gran cantidad de noradrenalina que inunda el área prefrontal y en realidad muchas áreas de la corteza cerebral, y es un neurotransmisor excitador, ¿no? Entonces, también sigue el mismo proceso, ¿no? A partir de la tirosina, lo mismo con la adrenalina. Bien, ahora, también la noradrenalina, cuando se secreta desde las terminaciones de las neuronas postganglionales hacia los órganos, llega a los órganos, se une a su receptor, actúa, y ahí actúa por unos segundos, ¿no? Décimas de segundo hasta segundos, e inmediatamente después es escindida, es hidrolizada, es destruida por enzimas que están ahí, como la monoamino oxidasa o la catecol o metiltransferasa. Estas dos enzimas son las que van a hidrolizar a la noradrenalina o a la adrenalina también a la dopamina. Son las mismas enzimas que actúan sobre estos tres neuro o transmisores. Solo para hacer un paréntesis, también la dopamina es un neurotransmisor. Este neurotransmisor es importantísimo en el cerebro. Hemos visto, por ejemplo, que el área ventral tegmental, el núcleo accumbens, la sustancia nigra producen dopamina para una gran cantidad de funciones nerviosas, ¿no? Para mantenernos, para dopamina que tiene que ver con el placer, con las sensaciones de felicidad, dopamina que interviene en la regulación de la transmisión del estímulo motor en los circuitos del caudado, del putamen. Entonces, esta dopamina también es destruida por las mismas enzimas, monoamino oxidasa y catecolo metiltransferasa. Ahora, estas tres estos tres neurotransmisores, dopamina, noradrenalina y adrenalina, se conocen como las catecolaminas, ¿ya? Ustedes van a oír y van a hablar y van a conocer y van a estudiar una gran cantidad de temas relacionados con las catecolaminas. Entonces, sepan que las catecolaminas entonces son la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Las tres proceden de la tirosina. Tienen un núcleo catecol, por eso se llama, y una amina, ¿no? Desde el punto de vista químico, están formados por un anilio, catecol, y una amina biológica. Entonces, por eso se llaman catecolaminas, estas tres. Bien, ahora, ¿qué hora es? Finalmente diremos que tanto la acetilcolina, la noradrenalina y la adrenalina, cuando son segregadas y son liberadas desde las varicosidades, ¿no? Desde las neuronas postganglionares de los dos sistemas, del sistema parasimpático, la acetilcolina, y del simpático, la adrenalina y la noradrenalina, ya son liberados, se dirigen hacia los órganos, a las células de los órganos. Si van a ir al corazón, van a ir a la célula del músculo cardíaco o a la célula del sistema de conducción, a la del nódulo sinusal, ¿no? ¿Ven? Van a llegar ahí y necesitan actuar sobre esos órganos. Y de la única forma que pueden actuar es estimulando un receptor, y para eso se tienen que unir al receptor. ¿Qué son los receptores? Bueno, ya hemos visto los receptores en el caso de estas tres
de estos tres transmisores son proteínas de membrana, están en la membrana de las células. Porque como estas son aminas. La acetilcolina es también una estructura hidrosoluble. La noradrenalina hidrosoluble, la adrenalina hidrosoluble, no pueden atravesar la membrana, ¿no? No hay medios de transporte para estos. Entonces, sus receptores están en la membrana. Entonces, llegan hasta hacia el receptor y se unen en el receptor que está en la membrana. Aquí. Estos receptores, en los dos casos, son receptores que van a producir mecanismos de segundo mensajero en el interior de la célula. Estos no son canales que se abren directamente, como en el caso, por ejemplo, del receptor de la acetilcolina del músculo esquelético. Si ustedes recuerdan, el receptor de la acetilcolina del músculo esquelético es un canal iónico que es especialmente permeable para el ion sodio, y cuando se abre, cuando se une la acetilcolina al receptor nicotínico, que es un canal, el canal se abre e inmediatamente ingresa una gran cantidad de sodio que despolariza el músculo, la membrana del músculo esquelético. Esto va a producir un cambio en el voltaje. Este cambio en el voltaje abre canales de calcio que están en el retículo sarcoplásmico. Desde ahí sale el calcio y el calcio ingresa en gran cantidad al músculo esquelético. Perfecto. Esto no ocurre en el músculo liso, por ejemplo, en el músculo liso de las vísceras, o en el músculo cardíaco, o en el nódulo sinusal, o en las glándulas que van a inervar estos sistemas nerviosos, ¿no? Aquí hay receptores que son receptores de segundo mensajero. En el músculo liso, si ustedes recordarán, la contracción es lenta, el ciclado es lento, empieza lentamente y se mantiene por un largo periodo de tiempo. Eso necesita entonces que aquí en el interior del músculo se produzcan varios mecanismos de activación de procesos o mecanismos intracelulares que terminen o abriendo un canal de calcio. Pueden abrir un canal de calcio, los canales lentos de calcio. El calcio ingresa lentamente y empieza a contraer el músculo liso. El calcio, para la contracción del músculo liso, tiene un origen en el líquido extracelular. El músculo liso no tiene un retículo sarcoplásmico desarrollado como el músculo esquelético. Para contraerse necesita del calcio del líquido extracelular. Entonces este calcio ingresa lentamente y la contracción también empieza lentamente y se puede mantener por muchos minutos, ¿no? Lo que ocurre, por ejemplo, con el estómago, el esófago, o el intestino delgado, o el uréter, o la vejiga, ¿no? ¿Vean? Entonces, son mecanismos de segundo mensajero que activan ya la excitación o la inhibición. O pueden abrir también un canal de potasio, por ejemplo, para que salga el potasio y el músculo se inhiba, ¿no? Y se mantenga inhibido. Entonces, estos receptores son claves para la acción de la acetilcolina, la noradrenalina y la adrenalina. Estos receptores, que son receptores de membrana, son los que van a activar una gran cantidad de procesos intracelulares que van a dar como resultado final la activación, la excitación o la inhibición del órgano que están inervando. Bien, hasta aquí vamos a avanzar hoy día, porque hablar de los receptores del sistema simpático y parasimpático es por lo menos hablar otra media hora, porque si no conocen de los receptores del sistema nervioso simpático y parasimpático, nunca van a entender cómo funcionan estos dos sistemas.
aquí quedaremos y vamos a continuar la próxima clase, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Doctor, disculpe, ¿este tema va a entrar en el examen, en el primer parcial? No, no va a entrar, este ya no va a entrar, porque es algo complejo y quiero desarrollarlo con calma. Este tema es uno de los más importantes en su formación en fisiología, porque más allá vamos a hablar todo el tiempo del simpático y del parasimpático, y ya lo tienen que conocer bien, ¿ya? Entonces, este no va a entrar. Ok, doctor, solo hasta el 60, entonces. Hasta el que vimos ayer, ¿no? Hasta sueño y ondas cerebrales. Bien, entonces aquí quedamos, nos vemos la próxima clase y con los que tienen práctica enseguida ahí en el laboratorio. Gracias por su atención, hasta la próxima. Muchas gracias.